Hoy, día 7 de julio de 2025, celebramos con toda la Iglesia en general el lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Las lecturas que hemos hecho, la primera del Génesis, del capítulo 28, versículos 10 al 22. El Salmo 90, Dios mío, confío en ti. Y el Evangelio, según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. La lectura del libro del Génesis, como siempre, os recomendamos que leáis siempre las lecturas directamente porque es un alimento fundamental de la palabra de Dios y importa la lectura mucho más que cualquier comentario. La lectura de hoy, un poquito resumiendo, es cuando Jacob tiene un sueño donde hay una escalinata hasta el cielo, es bastante conocida está, por así decir, este sueño de Jacob, y arriba del todo está el Señor que le está prometiendo grandes cosas para Jacob. Jacob se despierta y hace una estela en nombre del Señor, la rocía con aceite y dice: aquí este es un lugar sagrado. Bien, seguro que tenemos muchos sueños, pero llama mucho la atención cuando se lee la Biblia la cantidad de veces que el Señor, a través de este instrumento, el sueño, se revela a las personas, se nos revela a la humanidad. Nosotros tenemos muchos sueños, unos más que otros, por supuesto, pero hay sueños y sueños y tendríamos que tener el don del Espíritu Santo para saber distinguir, tanto personalmente como le ocurrió a Jacob, como otras personas, maestros en espiritualidad, que supieran ayudarnos a explicar esos sueños. Pero ciertamente que con la Biblia en la mano no podemos desechar esa forma de encontrarse el Señor con nosotros, de comunicarse el Señor con nosotros, de hablarnos, y pues tenemos que pedirle mucho al Señor. Estamos muy lejos todavía de vivirla en plenitud, todo lo que significa la revelación de Dios. Una cosa que importa es que la reacción también de Jacob, que inmediatamente que ha visto lo sagrado se queda sobrecogido. Y creo que en este sentido la humanidad de hoy ha perdido la capacidad del asombro, la capacidad de descubrir que donde Dios está se convierte en sagrado. Y esa capacidad de asombro es una de las grandes pérdidas del hombre de hoy. Y por eso muchas veces el hombre se siente solo o sin ventanas al espacio exterior, al más allá de lo creado. Y creo que tenemos que pedirle mucho al Señor que nos dé la capacidad de asombro. Incluso si fuéramos personas, diríamos, normales, entre comillas, nos admiraríamos hasta de un ser viviente, por pequeño que sea. El asombro incluso del ordinario. Cuando uno, por ejemplo, escucha todos los descubrimientos que se están haciendo de la grandiosidad del universo, se queda uno perplejo. Es una maravilla, no caben en nuestra cabeza las cifras de lo infinito, del espacio infinito casi. O cuando se descubren cada día más con el microscopio o con cada día más el mundo subatómico, pues la verdad es que se queda uno maravillado. O como, por ejemplo, ya alguna vez he contado esa anécdota de la hormiga, ¿no? De un niño que se aspiraba de una hormiga y al pasar por allí un señor dijo: va, una vulgar hormiga porque son millones. Y uno dice, pues todavía la humanidad, con toda su inteligencia, que ha hecho grandes barcos y grandes aviones y grandes cosas en el sentido técnico, no es capaz de hacer una hormiga. Entonces también asombrarnos de lo pequeño, de asombrarnos de lo espiritual, de asombrarnos de que exista la conciencia, pues es algo del pensar humano. Nos parece ya tan normal que no nos asombramos, pero pedirle al Señor la capacidad del asombro. Luego, en el Evangelio nos narran dos milagros de Jesús. El uno, un señor que dice, se pone de rodillas. Cuando en aquel tiempo Jesús hablaba, se acercó un personaje
que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Y entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercaba por detrás y le tocó al borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y luego termina el Evangelio entrando Jesús en la casa, curando, resucitando a la niña y expulsando de la casa allí a todas aquellas personas que estaban llorando. Y le dijo: la niña no ha muerto, está dormida. Daos cuenta un detalle: se arrodilló. Es otro de los detalles que tenemos que tener presente y que hemos olvidado. Diríamos, el lenguaje del cuerpo, que curiosamente el mundo por fuera lo está, fuera de la iglesia, lo va descubriendo poco a poco más, y el lenguaje verbal, esa es una cosa que tantos psicólogos te hablan de él, pues lo hemos olvidado, no verbal, el lenguaje no verbal, de los gestos. Daos cuenta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la postura de arrodillarse, de postrarse, es más que común. Y uno de los aspectos que dice de arrodillarse solo delante del Señor. Acordaos, Mardoqueo, por ejemplo, en el libro de la reina Esther, por no hacer ese gesto, complicó la vida a millones de israelitas, porque por no arrodillarse él delante de la imagen del Dios que habían hecho y de su primer ministro, no solo le condenaban a muerte a él, sino confiscaban todos los bienes y condenaban a muerte a todo el pueblo de Israel, miles y miles de personas. Y él no cedió, porque solo hay que arrodillarse delante de Dios. Y es una pena que hoy en la Iglesia hayamos perdido ese gesto. Está mandado incluso en la liturgia que cuando llega, por ejemplo, el momento de la consagración, todos se arrodillen. Y descubriréis que en muchísimos sitios no se arrodillan. Hasta hace poco lo obligatorio era al comulgar de rodillas y en la boca. Y hoy día casi eso está prohibido, casi. No está prohibido, pero en la práctica se le crea una dificultad asombrosa, impropia de lo que nos dice la Biblia. Delante del Señor, la postura de quien: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, es ponerse de rodillas, y de que tú entres en mi casa. Jesús le siguió hasta su casa. Jesús ha venido hasta nuestra casa, que es nuestra alma, nuestro cuerpo. Y nosotros delante del Señor, como Jacob, asombrarnos y reconocer, poner en lo sagrado. Y como este hombre se arrodilló delante de Jesús para pedirle. No podemos olvidar estas cosas, porque quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Pues que así sea para todos nosotros.